dado el caso, perdón, que esta es una respuesta, la guerra ya anunciada por Netanyahu es una respuesta al ataque que se dio de Hamas. Hay mucha discusión sobre qué tanto es igual una cosa que la otra. No nada más en términos de la represalia que dio Israel al ataque, sino también de los años que el argumento contrario, el argumento del otro lado es que llevan 50 años viviendo genocidio sistemático y llevan perdiendo sus tierras sistemáticamente y que esta es nada más una respuesta a todo eso. O sea, lo que platicábamos ayer, de hecho, era que justamente es la primera vez que vemos un ataque que no viene como respuesta a algo, sino que por primera vez de pronto atacaron porque pudieron, ¿sí? Y ahora que ya no tienen cómo escudarse, lo que están diciendo las personas que defienden este tipo de activismo absurdo es que es la respuesta a 50 años de opresión y de genocidio y de apartheid prácticamente, y que está justificada, lo cual se me hace algo grotesco, digo, lo digo abiertamente para que no se confunda lo que estoy diciendo. Me gustaría que abordes Vamos, estos temas si tienes chance. a ver, genocidio. ¿Cuál genocidio? ¿Cuál genocidio? A ver, un genocidio no es una cuestión subjetiva, o sea, eso me lo han contestado muchas personas, ¿no? Cuando, a ver, ¿qué es un genocidio? Defínemelo, ¿no? No, bueno, es que yo siento que no te pedí que me digas qué sientes. No me interesan tus sentimientos. ¿Qué es un genocidio? Defínelo. Tiene una definición. Es un término técnico. O sea, tú no puedes decir es que les ganamos el partido. Bueno, ¿cuántos goles metieron? No, es que no fue una cosa. O sea, ellos nos metieron 4 goles y nosotros nada más metimos uno. Pero yo digo que les ganamos, yo siento que les ganamos. No. A ver, las cosas técnicas son como son. Si me vas a hablar de ganar un partido de fútbol, son goles, punto, no otra cosa. Si tú sientes que con ese partido mejoraste, que fue una gran experiencia, bueno, mira, ese es muy tu problema. Pero si te metieron 4 y metiste uno, perdiste, punto. Entonces, las cosas técnicas como son, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es el esfuerzo voluntario y premeditado por hacer desaparecer de un lugar específico a cierto tipo de población, que puede definirse, o sea, aquí no hay límites, se puede definir, por ejemplo, por su idioma, o sea, ya no quiero que aquí, o sea, por ejemplo, que España se pusiera en el plan de no quiero que aquí, eso lo hizo Franco, no quiero que aquí haya gente hablando catalán, eso es genocida, eso es una política genocida. Y fíjate, y no los tienes que matar, ni los tienes que expulsar, basta con que los obligues a dejar de hablar catalán, eso es una política genocida. Claro, en el mayor extremo es cuando los exterminas, ¿no? Cuando los asesinas, como el nazismo con los judíos. No quiero que haya judíos aquí, los mato. O, por ejemplo, en el punto intermedio están los judíos que viven en los países árabes. Dicen, ok, no queremos judíos aquí, ya tienen su estado, lárguense, y los corrieron. No los mataron, los corrieron. Pero el hecho objetivo es que de pronto cierto tipo de gente fue erradicada de un lugar específico por una política de gobierno de quien ejerce el poder voluntaria y premeditada. Puede ser, la identidad puede ser lingüística, puede ser racial, puede ser cultural, puede ser preferencias sexuales, puede ser lo que quieras. O sea, puede ser el tipo de identidad que sea. En el momento en que tú erradicas ese tipo de población, es genocidio. Eso es el genocidio. Entonces, todo genocidio, por definición, tiene un impacto demográfico. O sea, levantas una lista y decías, antes había en esta ciudad, haz de cuenta que dijeras en Guadalajara, había 30,000 personas que le iban a la América, los expulsamos. 5 años después levantas el censo y ya nada más quedaron 4. Bueno, si fue una expulsión voluntaria y premeditada por parte de una autoridad, eso es genocidio. Pero se nota, el genocidio se nota en el impacto demográfico, que después levantas una estadística y determinado tipo de persona desapareció o casi desapareció. Ahora, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel y empieza toda esta fase del conflicto, en toda la región que incluye lo que hoy es Israel y lo que hoy son los territorios palestinos, que les llaman territorios palestinos, incluyendo Gaza,
Había, ¿qué? 1.500.000 árabes, los llamados en ese entonces árabes palestinos. Les llamaban más árabes que palestinos. Los judíos también eran palestinos. Eh, porque vivían en el protectorado británico de Palestina, entonces todos eran palestinos, no había una diferenciación. Pero entonces, en ese momento, en 1948, hay 1.5 millones de árabes. Hoy, entre los árabes que hay en Israel y los que hay en Cisjordania y Gaza, hay 7 millones de árabes. ¿De qué genocidio me están hablando? No, pero es que los oprima, eso lo discutimos después. Genocidio es exterminio de población y eso se refleja en los números demográficos. Genocidio no son las tonterías que se te puedan ocurrir, nada más por hacerte el interesante. Genocidio es algo muy concreto y específico. Es un tecnicismo. Así lo define la ONU. Busca la definición en Google, la vas a encontrar. Vas a ver que no dije nada que no esté en la definición que te encuentras en Google. Entonces, el genocidio es eso. Sorry. Los árabes eran 1.5 millones hace 75 años, ahorita son 7 millones. No hay genocidio. Nadie los está obligando a hablar otro idioma, nadie los está obligando a cambiar de cultura, nadie los está obligando ni siquiera a comer otra cosa. No hay genocidio. Eso es basura de propaganda e ignorancia de la gente que mete un término que ni siquiera saben qué significa. Y pasa lo mismo con el de apartheid. Dice, no, pero es que el apartheid, ¿qué es apartheid? El apartheid es discriminación. No, la discriminación es discriminación. El apartheid también es algo muy preciso, muy definido. O sea, no puedes andar diciéndole cualquier cosa, es apartheid. O sea, no puedo yo verte con una chamarra negra nueva y por el tipo de chamarra decirte, esa chamarra es tipo apartheid. No, el apartheid es algo muy específico. No son términos que puedas utilizar de manera visceral. Es que yo siento que no. Perdón, tus sentimientos no importan en estos casos, porque te metiste con un término jurídico. Y si es un término jurídico, con la pena lo tienes que utilizar correctamente, porque tiene implicaciones jurídicas, que es un apartheid. Lo dije hace rato, ¿eh? Un apartheid es cuando un gobierno establece dos marcos legales para su población y lo hace evidentemente con objetivos discriminatorios. Entonces, a esta población le pongo un marco legal y a esta población le pongo otro marco legal. Pero bueno, ¿qué es lo primero que se necesita para que se pueda dar una condición de apartheid? Es decir, para que una misma población sea dividida en dos por su gobierno y funcionen dos sistemas legales. ¿Qué es lo primero que se necesita? Pues que toda esa gente viva en el mismo país, porque toda esa gente tiene que estar bajo la jurisdicción de un mismo gobierno, para que entonces ese gobierno pueda decir, a ustedes los trato de una manera, a ustedes los trato de otra manera. Yo no puedo llegar a Tijuana, por ejemplo, o a Ciudad Juárez, las ciudades fronterizas con Estados Unidos, decirle a los gringos, déjenme pasar, así nada más, sin pasaporte ni nada, y si los gringos, a ver, pasaporte, no traje, pero déjenme pasar, ¿no? Sácate, o sea, no puedes entrar. ¡Ay! Me están aplicando un apartheid. ¿Por qué? Si no vivo allá, no soy ciudadano de allá. Si yo fuera ciudadano, sí, puedo apelar, oye, me robaron el pasaporte, pues soy ciudadano, o sea, sí, tengo derecho a pasar. Claro, eso lo tendría yo primero que revisar en el consulado, para que me dé un documento y me dejen pasar. Pues si soy ciudadano, o sea, porque siendo ciudadano, estoy bajo su jurisdicción. Pero si yo, como mexicano, no soy ciudadano gringo, puedo acusar a los gringos de un montón de cosas, menos de apartheid, porque no soy su ciudadano, porque no estoy bajo su jurisdicción. Gaza no está bajo la jurisdicción de Israel, Cisjordania tampoco. El 97% de los palestinos viven bajo gobierno palestino, ya sea de la Autoridad Nacional Palestina o de Hamas en Gaza. Viven bajo jurisdicción palestina. Un 3% sí tienen ahí, obviamente viven bajo jurisdicción israelí. Ese 3%, que por cierto vive normal, o sea, vive con las mismas leyes que los demás, es el que podría quejarse de, los árabes que viven en Israel, porque son israelíes. Si los árabe o marciano, pingüino, lo que seas, pero si eres ciudadano israelí, tienes el derecho de ser tratado bajo el mismo cuadro legal que cualquier otro israelí.
Si no te tratan con el mismo marco legal, es un apartheid. Pero los árabes que viven en Israel viven bajo las mismas leyes que viven los judíos, porque no hay ningún apartheid. Ok, los palestinos. Bueno, los palestinos no viven en Israel, no están bajo jurisdicción israelí. Es que no los dejan pasar. ¿Por qué los van a dejar pasar? O sea, eso pasa en todas las fronteras, tengo entendido yo, ¿no? O sea, ¿quieres pasar? Bueno, necesitas un pasaporte. O si va a ser por cuestiones de trabajo, bueno, entonces yo como país que te estoy dando trabajo, te pongo mis reglas. O sea, no es así que, ay, andaba caminando y me quiero meter a tu país a pasear. Pues no, mijo, es otro país, hay otras leyes. O sea, tú no eres de aquí. Sorry, es una cuestión legal normal en todo el mundo. Entonces, sorry, los palestinos no viven bajo jurisdicción israelí, no son ciudadanos israelí, tienen su propio gobierno. Pues no puede haber un apartheid. O sea, decir eso simple y sencillamente es una burrada. Es una reverendísima burrada por estar utilizando términos que suenan, oh, Israel, el apartheid. Me he cansado, me he muerto de la risa viendo entrevistas. Es que el apartheid israelí, a ver qué es un apartheid. No, pues no sé. Inteligentísimo el muchacho, inteligentísima la muchacha, o sea, perdón, no hay genocidio palestino, siguen creciendo, tienen una tasa de crecimiento como del 20% anual, una cosa así, o 18% anual, o menos, una tasa normal de crecimiento anual. No hay apartheid, pues no son ciudadanos israelíes. O sea, ¿por qué Israel se tendría que preocupar por eso? Por su situación jurídica. O sea, si vas a venir a trabajar, bueno, aquí claro, hay una serie de normas que se tienen que cumplir, obvio, ¿no? Y en ese punto sí me preocupo y me responsabilizo. Pero si tú vives allá afuera, no es mi asunto tu vida, mijo. No estás bajo mi jurisdicción, ni para bien ni para mal. No hay apartheid. Y ahora,